Alianza After Hours. Hola, un saludo a todos. Aquí estamos de nuevo en nuestro podcast Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión. Y hoy estamos con Carlos Velázquez, nuestro Chief Economist. Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Felipe? Muy bien, ¿usted qué tal? Bien, muy bien. Hoy sí esperamos todas las noticias del viernes, ¿no? Para grabar. Estamos Así grabando es. bien, bien tardecito. Pero bueno, va a estar bien completo lo que les traemos para el día de hoy. Y ojalá, pues bueno, tienen todo el fin de semana y el festivo para poderlo ver. Carlos, ¿le parece? Arranquemos de una vez. Yo les voy a contar un poco el resumen de la semana, pero vamos a hacer énfasis ahorita en cada una de estas noticias, las que nos parecieron más importantes. A ver, la semana fue una semana, en realidad, siguió siendo positiva para el tema de la renta variable local, que está disparadísima, la regional en general bien, por ahí no hubo ningún problema. Eh, Tuvimos al final de la semana algunas noticias que frenaron la buena dinámica y generaron preocupaciones, en particular ese dato de la inflación de Estados Unidos, que el IPC había salido relativamente bien y pues muchos de nosotros estábamos diciendo, pues es que la inflación no es problema de Estados Unidos, pero salió la inflación al productor disparadísima y eso generó cambios en las expectativas de la Fed, que recuerden que estamos viendo a ver si finalmente Powell va a bajar tasas en su reunión de mediados de septiembre, que por supuesto va a generar un ambiente clave para ver si el Banco de la República puede bajar tasas a finales de septiembre. Entonces, tuvimos por ahí esos datos al final de la semana que medio enredaron un poco el cierre, pero en general a Colombia no le fue mal, terminamos con acciones muy fuertes, con dólar otra vez cercanos, pegándole a los 4.000 pesos, martillando esos 4.000 que lo estaba haciendo con gusto. Eh, Tuvimos también unas noticias interesantes como internas de avances en toda esa estrategia de crédito público, que de hecho puede ser uno de los elementos que hace que le cueste al dólar subir, porque eventualmente los inversionistas saben que el gobierno va a tener que traer bastantes dólares, entonces eso nos tiene frenados para cualquier rebote de dólar. Les vamos a hablar un poquito de esa estrategia. Tuvimos resultados de Copetrol eh, por debajo de lo que esperaban los analistas, pero con un comportamiento bueno en el precio, una reacción buena en el precio. A mí me gusta mucho cuando una noticia que se supone que debe tener un efecto tiene el efecto contrario. No es que esté mal leída ni mucho menos, sino que el mercado refleja, pues muestra sus cartas, pone las cartas en la mesa y dice, sí, ya a 1.700 de Copetrol puede que estas noticias ya no me asusten, más bien las quiera yo comprar. Y tuvimos al final de la semana también un dato de PIB que no salió bien en Colombia, salió por debajo. Entonces, bueno, ahí tenemos una mezcla de vasos medio vacíos y medio llenos en medio de la reunión, esa cumbre por allá en Alaska de Trump y Putin, para ver cómo se avanza con este trabajo de Trump como el gran pacificador, ¿no? Ha estado logrando treguas en algunas guerras muy importantes, pero pues su objetivo es este tema de Ucrania y pues el impacto que pueda tener en el precio del petróleo, en los canales de actividad comercial, en las mismas amenazas que tiene aranceles hacia Rusia. Pero bueno, aquí les voy a hablar un poquito de activos, cómo terminaron los activos o cómo se siguen viendo la foto de nuestros activos globales que nos gusta con respecto a la línea T. No hubo muchos cambios frente a la semana pasada. En realidad las acciones de Estados Unidos siguen fuertes, sin correcciones importantes. De todas formas, el dólar y el petróleo, que son las líneas de abajo, se mantienen relativamente débiles, que esto fue como un regalo del desempleo de Estados Unidos, que salió débil y el dólar inmediatamente cogió para abajo de nuevo y el petróleo también. Buenamente el petróleo ha tenido también elementos geopolíticos, ¿no? De muchas amenazas y movimientos, pero en general ustedes se dan cuenta y no se diferencia mucho del comportamiento del dólar. Entonces terminó el dólar débil o relativamente débil, de pronto más débil que el resto de activos y de la misma forma el petróleo. Acciones arriba, como les decía, y los bonos del Tesoro de Estados Unidos que estaban también muy tranquilos, preparando el terreno para la reducción de tasas de la Fed, terminaron siendo vendidos al final de la semana por ese dato de inflación en Estados Unidos que vamos a ver ahora. Y para el tema de activos regionales, la fiesta continuó, una fiesta tremenda que personalmente hemos dicho. Eh, digamos, obviamente la queríamos ver, la esperábamos
y queríamos ver un buen comportamiento, particularmente en Chile y Colombia. Recuerden que nuestra carreta en noviembre era como la chilenización y prepárense para esta fiesta. Eh, Sin embargo, pues ha habido plata en todas partes, o sea, uno ve retornos en las bolsas, en la bolsa colombiana, pues ya de por encima del 40% en dólares. Eh, la bolsa chilena se metió una acelerada tremenda la semana pasada, esta semana, perdón, y la pasada, comenzando a alinearse un poquito con Colombia de nuevo en esa, digamos, en esa perfección de la chilenización. Pero también hay que tener en cuenta que Brasil y México venían mal del año pasado, así que también están recuperando bastante dinámicamente. Entonces, al final, estos retornos de entre 30 y 40 o 45% en dólares, pues está muy bien frente a una bolsa de Estados Unidos que está tratando de llegar a la doble figura. Es muy bueno el trade latinoamericano, recuerden, son muchísimas cosas. Eh, las materias primas, nosotros somos un pedazo de dominó detrás de varios pedazos de dominó que ya están cayendo, ¿no? Las materias primas se disparan, el dólar se debilita y eso es una tras otra, la guerra comercial nos afecta mucho, pum, llega otro ficha de dominó. Eh, Bolsas claves en el mundo comienzan a hacer nuevos máximos como la europea, como la japonesa, entonces si ellas ya están dando plata, nosotros también, entonces el dominó comienza a llegar, por supuesto se tiene al final de la ficha del dominó y temas internos que se han dado, eh, y acciones supremamente baratas y por supuesto el tema político. Entonces ha sido un gran año y nuestra visión, de alguna forma, nuestra recomendación de acciones colombianas no es el trade político es un gancho para tratar de recuperar 40, 50%, 60% o hacer unos rallies preelectorales buenos. Pero la idea nuestra de las acciones latinoamericanas es el tema cíclico, el tema de tú llevas 14 años sin darme plata, con todo, si todo el tema político resulta bien, las acciones tienen que visitar máximos históricos y romperlos, y ahí es donde uno se gana entre 50 y 100%, que es todo detonado por el trade político, pero después viene el trade cíclico, y si usted no me ha dado plata durante 14 años, y en esos 14 años las acciones gringas han sido por 7, se han multiplicado por 7, ¿cuánto me va a dar usted eso? Que me debe, porque realmente se lo debe a las bolsas mundiales. Y la historia es que tienden a cambiar de turnos. Entonces, en el ciclo en que las acciones gringas no dieron un peso, en los 2000, nosotros nos multiplicamos por 9. Ahora les tocó a ellos multiplicarse por 7. Entonces, nuestra historia no termina con que que se cierre el cierre político y el ciclo político y a Latinoamérica le vaya bien. No, nuestra historia es mucho más. Pero bueno, en general una buena semana en los activos y en el dólar. Ustedes ven la gráfica de la derecha, las gráficas de la derecha, el dólar estuvo mucho más débil en Brasil. A mí me encanta la historia brasilera. Brasil se ha valorizado una barbaridad este año, la moneda, pero frente a lo que perdió el año pasado le falta todavía un camino larguísimo. Eh, Así que por ahí va, yo creo que va a continuar dando bastante dinero. Y Colombia, tal vez Brasil y Colombia, los que se destacan más, como que se mantuvieron cerca de los mínimos, y yo creo que en Colombia incide mucho esta estrategia de crédito público de la que vamos a hablar ahora. Pero bueno, en general esta fue la foto, una foto buena. Nos llegaron vientos de IPP en Estados Unidos que nos hicieron tambalear un poco al final de la semana, pero bastante optimista. ¿Usted cómo la vio, Carlos? ¿Qué piensa de esta foto? Bueno, Felipe, efectivamente, como usted menciona, el dato de IPP, digamos, le restó tracción al comportamiento de los mercados en la medida en que, digamos, quebró esa calma que había o que se dio al principio de la semana con el dato de IPC, toda vez que se presentó una sorpresa bajista que llevó a que la probabilidad de recorte para el mes de septiembre se ubicara en cerca del 97% y más importante aún es que se empezó a descontar se estaba descontando por parte del mercado cerca de 3 recortes en lo que resta del año. Entonces, precisamente con ese repunte tan significativo del IPP, ¿no? Con esa variación del 3,7
por ciento en el subyacente y el 3,3%, que es la mayor en 3 años, pues se reavivaron todos estos temores sobre los eventuales efectos que tendrán los aranceles sobre los precios y que ya pareciera que están presionando algunos bienes como los vehículos y que se sumaron pues a lo que ya se vio en el registro de IPC de, con lo relativo a los alimentos fuera del hogar y los alojamientos. Entonces, si bien todavía se descuenta, se tiene una alta probabilidad de recorte para septiembre y de esto pues obviamente estaremos muy atentos a los anuncios que se hagan en el marco de la reunión de Jackson Hole. Pues lo cierto es que al descontarse ya que habrá dos recortes en lugar de tres, que era lo que estábamos viendo hace tan solo unos días, pues ahí digamos que el mercado vio pues un cierto retroceso para el rally que venía experimentando. Es un tema bien complicado porque uno piensa que ya es hora. La Fed ya tiene que bajar tasas, ya se ha demorado mucho. Em, pero también el ambiente para que baje tasas con unas inflaciones al 3%, ¿no? No cerca al 2,5%, no va a ser fácil. Y la Fed insistía que estos meses podían ser de rebote y bueno, finalmente se le dio, no ha sido un rebote salvaje en inflación, pero pues sí son números que no son tan, digamos que no hacen la vida fácil para bajar tasas en septiembre. Y hablábamos, Carlos, que esa foto se puede volver la misma para Colombia, ¿no? O sea, todos estamos apostándole a que entre septiembre, octubre y diciembre, que los dos bancos tienen las reuniones igualitas de potencial reducción de tasa, por lo menos nos regalen dos bajadas, dos reducciones. Eh, eh, pero las apuestas que nos hemos concentrado en septiembre y el hecho de pronto de si baja la Fed, entonces baja el Banco de la República, va a ser complicado por los números de inflación, ¿no? Está la Fed, Powell se va a preguntar, voy a bajar tasas al 3%, con la inflación al 3%. ¿Y cómo ven la inflación los analistas colombianos para cuando se reúne el Banco de la República? ¿Qué números van a tener ellos en la cabeza, Carlos? Pues vea que para el mes de agosto los analistas empiezan a descontar que habrá un repunte en materia inflacionaria y vamos a estar bordeando cerca del 5,1% después de que, pues digamos, hubo una noticia positiva hace un par de meses en que ya nos ubicamos por debajo de ese 5 al alcanzar el 4,82. Pero lo cierto es que habrá un repunte en materia inflacionaria, no solo asociado a unos efectos base que hay ahí, pues afectando la métrica, sino también a esa aceleración del componente de alimentos que sorprendió a prácticamente todos los analistas. Entonces, no solo en agosto, sino que también en septiembre podríamos estar por encima del 5% y eso va a condicionar la decisión del emisor en materia de tasas, ¿no? Y que se va a contraponer a lo que ocurrió en materia de crecimiento económico. O sea que de pronto a la Fed y al banco les va a tocar empujar hacia octubre. Ya es aburridorcísimo este tema, pero bueno, los datos de inflación no han estado ayudando. Listo, Así es. Carlos. Déjeme, yo retomo entonces el análisis. Y esta semana también tuvimos dentro de, lo consideramos como vaso medio lleno por los efectos que ha tenido, pero tenemos todas esas jugadas, digamos, esa gran estrategia de crédito público. eh, y tuvimos, pues obviamente ustedes recuerdan, tenemos datos de julio, de qué pasó en julio con quién compró TES, quién vendió. Este meme es bastante famoso, ¿no? Lo han transformado muchas veces, pero tuvimos una pelotera enorme, digamos, es la palabra más técnica para qué pasó con ustedes durante julio, quiénes compraron, quiénes vendieron y dónde, cómo se enmarca todo eso en medio de la estrategia. Recuerden que julio fue el mes en que Colombia tuvo la reducción de la calificación y entonces los TES perdieron el grado de inversión. Pues recuerden que la deuda de Colombia perdió el grado de inversión en el 2021, pero la deuda externa, la deuda interna no la había perdido por unos elementos particulares de cómo maneja las calificaciones Standard Poor's, pero lo perdimos en julio. Entonces, julio salieron unos extranjeros obligados a vender, otros extranjeros que decidieron vender, que no estaban obligados, eh, pero salió el gobierno a defender esas ventas en una estrategia bastante clara de ponerle el pecho preciso a la noticia.
eh, y en medio de eso, otras estrategias laterales que ha tenido el gobierno. Entonces, se movió muchísimo y si quieren, vemos un poquito, digamos, quiero arrancar a contar esta historia desde una noticia que también se conoció durante esta semana, pues que se va actualizando todo el tiempo, y es la caja del gobierno. Entonces, esto ustedes seguramente lo han oído, que la caja del gobierno se derrumbó. Es lo que tiene en este momento el gobierno es como 1,9 billones, que es nada, ¿no? Uno dice, pues, o sea, no tenemos para funcionar mañana, pues esto está terrible. Pero este número hay que contextualizarlo, ¿no? O sea, nunca este número va a ser chévere, ¿no? Nadie quiere ver la caja del gobierno tan abajo. Pero después de que uno vio las movidas de julio de crédito público en cuanto a compra de TES, ya les voy a mostrar la tabla. Y después tuvimos en agosto, que ustedes lo oyeron de parte nuestra la semana pasada, otra movida de crédito público comprando ahora deuda colombiana, pero en dólares, comprando yanquis. Pues uno ya sabe para dónde se fue esa caja. Uno intuye, y aquí todavía la información es todavía borrosa, nosotros no conocemos el resto de la información, pero digamos, si todavía ese préstamo no están dando, aunque recuerden ese préstamo que quiere hacer crédito público en francos suizos, si todavía no están dando, y utilizó la caja, pues el gobierno entonces se gastó 18 billones, 10 billones de compra de TES en julio y 8 billones comprando la deuda en dólares. O sea, la caja no debería estar en 2 sino en 20. Sí, no hay algo más, digamos que la verdad es lo que alcanzamos a ver nosotros. Sabiendo también que nosotros sí sabemos que el gobierno compró dólares en julio, eh, que no compraba hace rato, ¿no? Compró como 700 millones de dólares que no compraba hace rato. Entonces uno sí sabe que la caja se ha estado usando para eso, para comprar TES y para comprar Yankees, lo que pasa es que no sabemos a qué extensión. Entonces, primero darle contexto a este número de la caja del gobierno, que igual no es ideal, pero corresponde más bien a una estrategia en la que se compró muchísima deuda colombiana, el gobierno compró, o sea, parece si había plata, lo que pasa es que la usaron para esto. Ahora, ese nivel de caja si le dice a uno pues que hay que hacer algo, el gobierno tiene que hacer algo, o ya alistar su préstamo en francos suizos y comenzar a traer la plata, eh, o emitir más deuda de corto plazo, o esperar que de repente los ingresos tributarios mejoren, o sea, hay que hacer algo, la caja estaba bajita, y así arranca esta historia, digamos, contextualizando el número de la caja, que no es sencillamente, es que ya no hay plata, no, se usó para, gran parte de la plata se usó para una estrategia bastante agresiva. Si fuera así exactamente, pues 20 billones, fíjense, 20 billones eh, es un número bastante alto en caja. Sería otra historia completa, pero no lo sabemos exactamente. ¿Qué pasó en julio con los test? Esto solo lo sabemos a julio. Entonces aquí es donde les digo que fue una pelotera completa. El ministerio, el gobierno compró 10 billones, los bancos comerciales compraron también un montón de billones, igual que las AFPs, o sea, los locales han estado comprando bastantes TES, el Banco de la República. Y por el lado vendedor, el interesante fue los extranjeros. Entonces ya uno sabe que los extranjeros, por la pérdida de calificación, ya se bajaron un poco más de 6 billones en TES. Así que varios extranjeros tomaron la decisión, o les tocó tomar la decisión de salir. Aquí nosotros destacamos mucho, lo vamos a mostrar en podcasts posteriores, pues. Vanguard, que es un administrador de fondos que tenía más de 3 billones y medio con Colombia. En Colombia los tenía bajo la estrategia de que siempre y cuando tuviéramos grado de inversión, entonces ellos se bajaron de 3 millones y medio, ellos solitos, eh, en ese, digamos, en ese mes de julio. Entonces ustedes se dan cuenta, pues, que gran parte de la defensa de los test se dio por el Ministerio de Hacienda, pero yo creo también que los bancos y los fondos de pensiones, pues, y todos los que alcanzamos a darnos cuenta, pues, hicimos eco de la estrategia. Pues uno dice, ok, si el gobierno va a comenzar a comprar test, de pronto yo compro un poquito de test antes. Entonces hubo una gran defensa de los test en un mes que se supone que iba a ser terrible, pues porque no sabíamos que julio iba a ser terrible, sabíamos que cuando perdiéramos el grado de inversión, que era un hecho, o grado de inversión en TES, que era un hecho, iba a ser un mes terrible. Y lo que logró Crédito Público con su estrategia es no solamente ellos compraron un montón de TES, sino impulsaron una gran compra de TES que neutralizó el efecto. ¿Y cómo se ve esa neutralización? Pues tenemos el gráfico aquí de las tasas que estaban pagando los bonos colombianos
antes de que se anunciara la estrategia. Entonces, fíjense, ustedes, aquí, perdón, aquí son los bonos en dólares, ustedes ven ahí eh, a qué tasas estaba pagando Colombia. Entonces, Colombia estaba pagando bonos entre el 7 y allá en el máximo hasta el 8, 8 y medio. eh, y a qué tasas se está pagando ahora. Entonces, claro, lo que logró Crédito Público, y esto es en Yankees, pero pasa lo mismo para Tesla, los mostramos. Entonces, la gran defensa de ese anuncio, pues, fue bajar, logró crear una demanda y una reducción bastante de las tasas. Para mí, este es uno de los elementos importantes. Todo el mundo está echando las matemáticas de qué gana y qué pierde el crédito público al correr estos riesgos tan altos, ¿no? Entonces, ¿qué gana? Bueno, pues gana porque se recompra a sí mismo bonos en que está pagando tasas del 8% en dólares o en este caso ya el 7,5 después del anuncio, pero que, digamos, antes de la estrategia estaba pagando tasas al 8,5 en dólares y tasas del 12,5, 13 en pesos y pide un crédito al cero en francos, donde claro, el riesgo es el franco y para donde coge el franco frente al peso y el riesgo adicional es que tiene que poner un colateral y tiene que emitir un montón de bonos de corto plazo que pues son de corto plazo, eventualmente se le van a vencer y va a tener que mirar qué hace, cómo lo renueva. Y pues la duda es si en un año las tasas van a estar más abajo o más arriba. Entonces, la gente se ha concentrado en riesgos y retornos, y el retorno lo ven como entre otras, pero es más que todo el margen entre endeudarse al 7 o al 8 en dólares o al cero en francos suizos, y el riesgo, por supuesto, que el franco suizo estalle y nos deje viendo un chispero. Pero para mí, desde el punto de vista de estrategia, es muy valioso la estrategia lo que ha hecho es lograr contener las tasas de endeudamiento colombiano. Entonces, eso tiene varias ventajas. Una de ellas, pues, es que los bonos que sigue emitiendo el gobierno colombiano todos los meses, pues, están mucho más abajo que antes. Y eso no está planteado en la estrategia, ni siquiera está como, pues, porque obviamente el crédito público no puede decir, yo voy a hacer una estrategia en la que voy a bajar la tasa de los tres a tal, porque eso le van a decir, pues, me río de usted no maneja la tasa, pero por ahora lo ha logrado. Eh, entonces, ya desde por sí hay unas ganancias que el mercado no ve y es estar financiándose o que no se suman en las matemáticas del más y el menos, que hay que tenerlas en cuenta. Y para nosotros, desde el punto de vista de estrategia, llega en un momento clave porque hay un contrafactual y es, ¿qué pasa si no hubieran anunciado esto? ¿Qué pasa si hubieran dicho esos anuncios tan terribles del Ministerio de Hacienda en el que no decide mover un dedo en términos de gasto y más bien al mes decide aumentar el gasto? ¿Qué pasa si esos anuncios se hubieran dado dentro de una estrategia que no, que el crédito público se hubiera quedado normal? ¿Y qué vamos a hacer? Pues seguir emitiendo ustedes los que podamos. Yo no creo que los tres estarían digamos, la deuda colombiana no estaría 100 básicos abajo como está ahora, sino estaría 100 o 150 básicos arriba. Entonces, para mí el contrafactor no es solamente que se está financiando ahora a tasas más bajas, sino que se está financiando a tasas mucho más bajas de las que estaría si no hubiera diseñado una estrategia. Entonces, obviamente hay críticos, la mayoría son críticos, eh, pero para mí hay un elemento importante. Y aquí finalmente, pues uno ve, cuando ve la deuda interna colombiana, porque estamos mostrando en dólares, ahorita cuando uno ve la tasa de 10 años en pesos colombianos, que es el siguiente slide, ahí uno ve un poco la contención, o sea, realmente para dónde iba la deuda colombiana, la línea roja, pues íbamos para la tasa de Brasil, la que paga Brasil interno. Eh, y desde que se dieron los anuncios que fueron terribles en términos de cómo vamos fiscalmente, se logró contener el aumento y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, alguien dirá, pero vea que Brasil está peor. No, acuérdense que estos son deudas internas, entonces no tienen por qué alinearse. Lo que pasa es que Colombia se ha alineado muy bien peloteando entre Brasil y México. Brasil siendo la línea azul y México la línea gris. Y esto es historia de 20 años de historia. Colombia ha peloteado entre esas dos, pese a que sean deudas internas, y si estamos comparando peras con tornillos, porque las deudas internas no tienen por qué alinearse. Pero los inversionistas tienden a ver estos países muy similares en términos de riesgo de crédito. No son países idénticos, pero en la suma de los problemas, entonces Brasil tenía un problema político, mientras Colombia tenía un problema de concentración exportadora y decían, al final, métalos en la misma bolsa. Colombia pivoteaba muy bien entre esos dos líneas. Y íbamos a chocar con Brasil. Ahora, les iba a decir, Brasil no es que esté peor que nosotros. Brasil lo que pasa es que tiene su tasa de intervención allá arriba, el 14, entre el 14 y el 15. Entonces, es normal que la deuda brasilera esté allá.
En cambio, Colombia no debería estar allá, Colombia debería estar pegada a la línea mexicana, allá abajo, porque la tasa de intervención colombiana es más cerca al 9. Entonces, todo ese aire que hay entre la línea roja y la gris es riesgo fiscal, slash riesgo institucional. Así que al final, sigamos, si esa estrategia de crédito público sale bien, para mí, con que contenga la subida de la línea roja, ya es una super ganancia. Y para los que tienen miedo de, bueno, pero ¿qué pasa en 12 meses? Entonces pues, le dejan todo el trabajo al nuevo gobierno y eso es un camello. Tengan en cuenta que cuando llegue el nuevo gobierno, los números fiscales de Colombia no son tan terribles para estar siendo el único país que está tan desviado de las tasas eh, como deberían estar. Entonces el mensaje es, posiblemente el próximo año, si llega a haber un cambio de gobierno y si la estrategia de crédito público logra contener las tasas, el siguiente gobierno sí o sí va a arrancar con tasas más bajas. Ah, que el gobierno no va a poder hacer todo lo que le toca hacer, no importa, va a arrancar en tasas más bajas. Entonces a mí me parece que vale la pena intentarlo. Ahora, ¿cuál es ahora sí que decíamos mostrar ayer, y aquí termina esta historia, Carlos, cuál es el gran medidor de la estrategia de crédito público? Entonces, pues una es, por supuesto, esa línea roja, las tasas de los test que las logre contener, y eventualmente si logra que comiencen a caminar hacia el riesgo mexicano, estaría muy bueno. Y lo otro es el franco suizo. Entonces trajimos el gráfico ahora sí de la tasa de cambio franco suizo peso colombiano, y pues lo que finalmente está apostándole el gobierno es que ahí haya un doble techo, ¿no? Que básicamente esas zonas de 5.200 pesos entre franco suizo y peso colombiano sea el techo de largo plazo, que ustedes se dan cuenta es muy equivalente a 5.000 en su momento contra el dólar, que es la línea morada. Y esperar a que haya un doble techo. Por ahí alguien dirá, eso es muy difícil, eso esperar. Obviamente, de nuevo, la apuesta del gobierno no es que, que esa tasa de cambio baje y se llenen de plata. La apuesta es que esa tasa de cambio se estabilice y que ganen con el diferencial de tasas a la que le están jugando. Eh, Así que eso es lo primero. Entonces alguien dirá, no, eso es imposible. La tasa de Suiza es mucho mejor país que Colombia y lo que sea, entonces esa tasa tiene que seguir subiendo. Pues no lo sé, pero desde el 2023, ustedes se fijan, la tasa de cambio ha estado quieta entre el franco suizo y el peso colombiano. Entonces no necesariamente esa tasa siempre sube. Y claro, como nuestra visión es de que el dólar es para abajo en general, así que nosotros creemos que de la mano de la bajada, del fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar, también yo creo que le puede comenzar a sacar espacio al franco suizo, pero obviamente eso es una opinión absolutamente especulativa. Es solamente estar midiendo este número. Entonces, bueno, esa es toda la historia, Carlos. Todavía hay muchos movimientos. Lo que sí es cierto es que, sea lo que sea, digamos, ahí primero se ha logrado estabilizar, eh, pero la caja del gobierno hay que reconstruirla. Y entonces es muy posible que en algún momento se traigan dólares. eh, Hay varias opciones, pero una de ellas, por supuesto, la principal es que se comiencen a traer dólares para todo lo que han hecho a nivel interno, y entonces es uno de los elementos que también, cada vez que el dólar intenta subir en Colombia, pues lo frena, porque hay una expectativa que esos números sean de billones, ¿no? Que hayan 5 billones, 10 billones de pesos, y eso ayuda a contener las subidas del dólar. Pero bueno, esa es la historia, Carlos. Y creo que, bueno, pasemos al último dato. Ah, no, tenemos dos daticos más chéveres para analizar, ¿no? Tenemos el dato del PIB de Colombia, que no llegó tan bueno, ¿no? ¿Usted cómo lo vio? Pues sí, Felipe, efectivamente, el crecimiento de la economía colombiana en el segundo trimestre volvió el 2,1% y frente al trimestre anterior fue de 0,5%. Entonces alguien pensará, bueno, pero ¿por qué dicen que fue un dato malo? Y bueno, lo cierto es que pues no fue un dato positivo en la medida en que se ubicó muy por debajo de las expectativas del mercado, de las expectativas de Alianza y de lo que pronosticaba el equipo técnico del Banco de la República, ¿no? Que se encontraba o estimaban un número del 2,7%. Entonces, lo cierto es que la actividad económica sorprendió a la baja, sobre todo por lo que ocurrió en junio, que hubo una contracción de cerca del 1,1% y que estuvo asociada principalmente a lo que ocurrió con minería y construcción. Y en particular, cuando hablamos de construcción, debemos que desagregar un poco
o adentrarnos dentro de este macrosector y evidenciar que, por un lado, las obras civiles presentaron un crecimiento importante de 6,8%. Ahí está, hay una dinámica muy importante en plantas industriales y también en la construcción de carreteras y vías férreas. Creo que lo podemos evidenciar a diario en las ciudades. Pero lo cierto es que las edificaciones mostraron una contracción muy importante, de cerca del 8,1%. Ya ni qué decir de las edificaciones no residenciales, que cayeron en cerca del 14,8%, y pues que evidencian que este sector pues todavía tiene un largo trecho para recuperarse, ya no solo frente a este ciclo o este valle de desaceleración que venía desde el 2023, sino frente a los periodos previos a la pandemia, porque tengamos en cuenta que este sector se encuentra por debajo, en cerca del 25%, frente a lo que crecía en materia de valor agregado en 2018, ¿no? Entonces, este par de sector, la construcción y la minería, que también ha visto unos retrocesos muy importantes, no solo en petróleo, sino también en carbón, contrayéndose al 14%, o sea, una cifra cercana a eso, pues digamos que le restaron mucha dinámica a la actividad productiva. Ahora, de manera positiva, pues, ¿qué se puede mencionar? Lo que se vio en materia de comercio, con unas ventas minoristas creciendo de manera muy fuerte durante el trimestre, y que eso llevó precisamente a que se expandiera un ritmo del 5,6%. Y como ya ha venido ocurriendo de unos años para acá, el sector de entretenimiento, ¿no? El sector de entretenimiento, que ya tiene un peso dentro de la economía colombiana que supera el 4%, pues lo hizo a un ritmo del 7,5%, más allá de una desaceleración frente al primer trimestre. Pero lo cierto es que este sector, hablemos de conciertos, de los juegos de azar por internet, pues continúa generando un valor agregado importante, ¿no? Y ya, si ustedes lo analizan por el lado de la demanda, pues se destacó que el consumo privado, en línea con lo que viene o venimos observando por el lado del comercio, pues mostró un crecimiento importante, 3,7%, que se sumó a una leve recuperación de la inversión. La inversión creció un 1,7%, vinculado a lo que viene ocurriendo con la maquinaria, que pues digamos, en medio de esta mala noticia que nosotros consideramos desde Alianza, pues es positivo que la inversión pues crezca, si bien no a ritmos acelerados, y los que se necesitan para llegar a que la participación sea de nuevo del 20%. Estamos en 16, pero bueno, al menos registró un crecimiento ahí significativo, ¿no? Ahora, ¿qué nos lleva a pensar esto? Y sobre todo, este dato se va a contraponer precisamente con lo que usted mencionaba en materia de inflación, porque el Banco de la República se va a ver sujeto a una discusión muy importante y una encrucijada muy similar, o incluso mucho más severa, que lo que va a enfrentar la Reserva Federal, en la medida en que, por un lado, va a tener a la inflación aumentando y por encima del 5%, y por otro, pues va a tener a una actividad económica que no crece al ritmo esperado, todavía con una brecha del producto negativa, ¿no? La diferencia del crecimiento frente a su potencial, ¿no? Y que precisamente le da argumentos a algunos miembros de la junta del emisor, en particular los que fueron nombrados por el presidente Petro, para que efectivamente se lleven a cabo los recortes a la tasa de intervención. No sabemos, no, yo personalmente no creo, ya no veo tan probable que se dé en septiembre. Podríamos ya estar pensando en octubre. Eso por un lado, y lo otro es que pues habrá que ver si efectivamente vamos a estar abocados a que sean 50 puntos básicos, o de no corregirse ese rumbo en materia inflacionaria, incluso en un escenario pues no tan positivo, incluso para los activos como la renta fija, y sobre todo en el tramo corto de la curva, pues solo se puedan dar un recorte de 25 puntos básicos. Es muy interesante este tema porque algo de similitud tiene, ¿no? Al tema gringo. Y es no Así es. solamente van a bajar tasas en septiembre o no con inflación creciente, sino además con desaceleración económica, que uno diría estos
datos son perfectos para que bajen tasas, pero ahora se le enreda el tema de la inflación. Y siempre uno se va a preguntar, pues, o sea, los banqueros centrales, por esas experiencias tan bravas en décadas anteriores con la inflación, siempre van a preferir errar un poco hacia el tema de asegurarse que la inflación ya está controlada, ¿no? Como que ese tema de las desaceleraciones son parte de la vida, pero las altas inflaciones son cosas que llegan y se quedan. Venga, ¿y usted cómo ve este tema, Carlos? ¿Cómo nos ve en términos regionales? ¿Cómo vamos ahí en el crecimiento económico? ¿Qué ve particular pasando en Colombia? Bueno, pues aquí hay varios matices que hacer, Felipe, en la medida en que si uno compara el crecimiento colombiano frente al que exhibía antes de la pandemia, pues lo cierto es que Colombia supera a pares como Brasil, Chile y México, ¿no? Incluso no, solo Chile ha reportado el segundo trimestre, pero digamos que la foto no cambia y lo cierto es que el PIB colombiano es mucho mayor que el de estos países con este periodo de comparación. Ahora, hay un matiz importante y es que en particular en los casos de Colombia y de Chile, el crecimiento viene siendo impulsado principalmente por el consumo privado. Tengamos en cuenta que en Colombia este representa cerca del 77% de la demanda agregada, mientras que en el caso brasilero principalmente, pues el componente de la inversión viene mostrando una mejor dinámica y esto es muy relevante en la medida en que el crecimiento de la inversión determina el crecimiento futuro y eso pues ha sido identificado por unos analistas e incluso el mismo equipo técnico del Banco de la República como un condicionante para precisamente el crecimiento de la economía colombiana y me refiero a que seamos tan dependientes del consumo y ya no solo del consumo privado, sino también del gasto del gobierno, que creció incluso más que el consumo privado, en cerca del 3,8% en el segundo trimestre. Entonces, si bien estamos mejor que nuestros pares, pues lo cierto es que la inversión tiene que ganar una mayor tracción y eso pasa por eh, dar unas señales mucho o más positivas sobre todos los componentes de obras civiles y de vivienda, en donde todavía se vienen presentando unas contracciones importantes en esa materia. Sí, sí, eso siempre va a ser el tema de hasta cuándo es suficiente crecer a punta de gasto, ¿no? Porque el gasto eventualmente es sacrificar crecimiento futuro. También la inversión es ir sembrando hacia adelante. Bueno, listo, Carlos, un dato bien interesante que enreda un resto septiembre. Yo la verdad esperaba que septiembre nos resolviera muchas dudas y que tuviéramos un trimestre tranquilo, pero de repente nos va a tocar esperar hasta octubre con estos números tan enredados. Y el último tema que les traemos del podcast es las utilidades de Ecopetrol, ¿no? Que todos las oyeron. El número fue cercano a 1,8 billones, que estaba en la parte baja de lo que estaba pronosticando eh, los analistas y la misma guía que había planteado la compañía. La compañía nos había dado una guía y eso pues fue por el piso de la guía. Así que los datos nos gustaron, digamos, en términos de la lectura del análisis, ¿no? ¿Fue sorpresivo? Sí, fue sorpresivo a la baja. Ese fue como el resumen. Aquí vemos dos cosas interesantes y es por dónde fue la sorpresa. Entonces, por ahí refinación sigue siendo un problema, digamos, de esas cuatro grandes actividades de Ecopetrol. Pero obviamente la principal caída, si uno compara cómo pudo haber sido las utilidades sumadas del primer semestre del 24 con las utilidades del primer semestre del 25, o sea, una caída enorme en todo lo que es exploración y producción, ¿no? Que es donde nos está doliendo muchísimo más. Y un elemento que es muy interesante porque es muy evidente, pero cuando uno ve el éxito que está teniendo Argentina ahorita reciente y esta guerra que Colombia le ha hecho al fracking, que no es una guerra al fracking colombiano, ¿no? Es como una guerra al fracking mundial, es una cosa bien particular, porque a la derecha ustedes se dan cuenta que la producción no le fue nada mal en términos de barriles. Colombia la mantiene bastante estable y es de los niveles, digamos, más altos de los años recientes.
Pero es todo gracias al fracking en Estados Unidos. En realidad, si no tuviéramos ese negocio de Permian, estaríamos ya al sur de los 600.000, que yo no me imagino la tragedia de la que estaríamos hablando. Y aquí, pues, volver a insistir que el año pasado dejamos en la mesa 60.000 barriles más que nos estarían sumando hoy si tuviéramos el otro negocio de fracking que acabamos en cuestión de una tarde, pues decidimos que ya no lo queríamos. Entonces, obviamente eso es preocupante. Y si uno lo compara, uno dice, bueno, pero al final es bueno que la producción se mantenga relativamente estable en los últimos años o trate de recuperar niveles que hace rato habíamos coronado. Pues uno compara ¿no? con un par de años de Argentina subiendo de a 200.000, 300.000 sin problema con su fracking. Pues uno se pregunta qué otras cosas podríamos hacer. Claro, en este momento no estamos haciendo nada para ayudar el tema de la producción, entonces estamos muy expuestos a los costos y muy expuestos pues al precio del barril y al precio del dólar. Entonces, una herramienta que es supremamente clave y es, por supuesto, aprender a conseguir más petróleo o tener más productos, sencillamente tener más producto. Eso ya lo hemos abandonado y nos deja expuesto pues, a otros movimientos. Aquí más adelante tenemos un poco como esa dinámica de qué ha pasado con los ingresos, porque claro, lo que dice la compañía es pues, o los defensores de lo que está pasando con las utilidades de Ecopetrol, es sencillamente pues es que estamos recibiendo menos ingresos, ¿no? Y una parte, digamos, hay una parte que es real, si quieren mostramos el otro slide, eh, el gráfico de la izquierda, ustedes, es la línea, sus son ingresos, entonces es evidente que los ingresos se han reducido. ¿Por qué? Pues porque la mezcla del 2022 de petróleo con dólar era bastante alta. Era dólar a 5.000 y petróleo llegó como a 120 o hacia algo así. Entonces estaba muy, muy fuerte. Así que sí es cierto que esa línea se ha reducido. Eso no es, digamos, eso no es mentira. No se puede. Es un argumento que es verdadero. Nosotros lo resaltábamos hace varios trimestres. Decíamos las utilidades de todo el mundo, los ingresos de todo el mundo están cayendo. Pero obviamente pues los ingresos es P por Q, entonces si uno no hace nada en el Q, en la cantidad, pues queda expuesta al P, que es el precio del petróleo y el precio del dólar. Pero aquí lo interesante es el tema de los costos, digamos, como uno de los temas interesantes. Entonces, claro, los costos tuvieron ese jalonazo en el 22 y se han mantenido estables, de repente con unos costos, unos gastos financieros también que han estado, que son más gordos y han estado creciendo. Así que no solamente es como el beso de la muerte, ¿no? No solamente los ingresos cayendo, sino que si uno no hace nada en los gastos, pues lo que todos sabemos, ¿no? El precio del barril no puede caer de 55, que ya comenzamos a tener pérdidas. Entonces no han habido aumentos en eficiencia y no han habido aumentos en producción, así que pues le podemos echar la culpa a la otra variable, ¿no? Es que el petróleo se cae o el dólar no está subiendo lo suficiente. Pero pues lo que está en manos de nosotros es lo otro, es el Q, es todo lo que sea mezclado con costo y gastos. eh, y bueno, y eventualmente qué eficiencia se puede tener ahí. Y ahí uno tiene las utilidades, en el gráfico de la derecha tenemos las utilidades semestrales, es lo mismo que mostrábamos en el slide anterior, que sumaba cerca de 5 billones. Y pues uno ve que hay otros periodos en los que hemos tenido este mismo nivel de utilidad, pero era con otro tipo de precios, o sea, realmente con otro tipo de ingresos. Así que esta mezcla sí es muy particular, una mezcla en que los ingresos no son malos, son ingresos altísimos históricamente, pero que ya están a punto de tocarse con nuestra estructura de costos. Así que ya no dan los ingresos y pues por supuesto hay que hacer algo en alguna de las variables que pueden ser manejadas por nosotros. Ahora, ¿cómo le fue al precio de la acción? Y aquí a mí me interesa mucho, esto lo decíamos al principio del podcast, y es, eh, pues uno tiene que tratar de adivinar el futuro, hacer modelos y hacer como matemáticas educadas para tratar de saber qué pasa. Las matemáticas educadas decían que las utilidades iban a ser un poco mejores, pero como estratega, a mí me parece muy interesante cuando el mercado le dice a uno eh, qué tanto ha descontado un dato. Y el dato fue malo, pero con el precio de la acción terminó subiendo los últimos 2 días después del reporte. Y eso pues a mí es una señal muy interesante, ¿sí? A 1.700.
a 1.700 pesos, un Ecopetrol que retorna cero en el año, o 2% positivo en el año, eh, es un castigo suficiente, dado que la bolsa colombiana está al norte del 30%, porque acuérdense que los análisis de inversión siempre son relativos. Entonces, no solamente porque 1.700 son muy, muy barato, sino que es muy recontrabarato si lo comparamos con lo que le ha ido al resto de acciones en la bolsa. Entonces, el dato fue malo, las preocupaciones existen, pero a estos niveles de Ecopetrol hay muchísima gente muy interesada. Claro, por supuesto, es un activo pulpito. O sea, si uno mira qué activos no han reflejado un potencial trade político, y solo hay dos: los bonos de la deuda colombiana, los bonos largos de la deuda colombiana, los TES largos y los Yankees largos, y Ecopetrol. La bolsa colombiana, el peso colombiano, todo eso ya ha incluido un potencial cambio político. Probablemente tenga más espacio, pero ya ha incluido bastante. Son los activos que no se ha podido. Pues no se puede con la deuda colombiana a largo plazo, ni se puede con Ecopetrol. ¿Por qué? Porque así uno esté segurísimo que hay un cambio político y que el rumbo de las finanzas públicas va a ser manejado de forma diferente y el rumbo el manejo de Ecopetrol va a cambiar, pues uno todavía no está seguro si mañana de pronto dice esta administración que de pronto no le interesa a Permian, porque entonces ese golpe es directo y Permian se va y se va. O que mañana el ministro de Hacienda diga, ¿sabe qué? ¿Por qué no le subimos 20 billoncitos más de gasto para el otro año? Eso todavía está en manos de ellos. Entonces, los activos que mayor riesgo y al mismo tiempo mayor retorno potencial tienen en un trade político, pues son Ecopetrol y los bonos del gobierno. Que pena, me voy quedando sin voz. Y un último gráfico para ya irnos al calendario, que hemos tenido resultados corporativos no solamente de Ecopetrol, hemos tenido el sector bancario, todos muy buenos, rebotes bien importantes en las utilidades, eh, con compañías que han sido castigadas muchísimo durante el periodo de la desaceleración económica de los últimos 2 años. Así que se ve una foto bastante interesante en bancos que todavía están en su mayoría, excepto en Colombia, negociándose una vez por debajo de una vez en valor en libros. Eh, Así con un potencial bien interesante, por supuesto. La idea que nosotros nos imaginamos que puede pasar es que a medida que el crecimiento económico colombiano mejore, y no estoy hablando que es el próximo año que va a mejorar, sino a medida que todas estas sinergias que se van creando, eh, por las materias primas fuertes, por la recuperación económica, por el cambio político, por el dólar débil, por mil cosas, para nosotros eventualmente van a redundar en mayor crecimiento económico, y mayor crecimiento económico va a permitir que los roles de estas compañías mejoren, y eventualmente es un círculo virtuoso que va mejorando y permite que las compañías ya no se negocien a una vez valor en libros, sino se negocien a dos veces valor en libros. Estamos hablando de un futuro eh, que puede tomar algunos años. Pero bueno, bastante bien el resultado. También el tema de, oiga, no, es que les está yendo increíble, ¿no? Se están recuperando de la desaceleración. Estamos viendo los niveles que habían logrado en el 21 y en el 22. Buenísimo, no digo que no, pero no es que estemos viendo algo todavía extraordinario, que yo espero que sí, que en el futuro veamos cosas extraordinarias. Bueno, ahí terminamos nuestras historias. Carlos, cuéntenos, si quiere, cuéntese ahí qué viene la próxima semana, ¿cómo la ve usted? Perfecto, Felipe. Entonces, la próxima semana vamos a tener algunos datos de PIB a nivel regional, sobre todo el dato de Chile y de México, pero lo principal, pues va a ser precisamente las señales que puedan darse a partir de la reunión de Jackson Hole, en donde pues Powell hará o tendrá su última asistencia a la reunión, ¿no? Eso será lo principal, más allá de algo digamos, de la revelación de las minutas de la Reserva Federal. Y pues ya de esa manera eh, cerraríamos la semana. Sí, Jackson Holes históricos han habido muchos, ¿no? Siempre es bien Mm. interesante esos discursos ahí porque a veces se plantean cambios claves de manejo de la Fed. Claro, en este caso, Jerome Powell, que va de salida, pues solo va a poder afectar un poco los trimestres que le quedan todavía antes de que lo terminen cambiando. Pero bueno, una semana chévere de todas formas para estar analizando. Y en términos de actividades que no sean temas económicos, hoy nos va a contar la historia. ¿Quién nos va a contar la historia finalmente? Fabián, ¿es?
Sí, señor. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Felipe. ¿Cómo están? Bueno, aquí les presentamos a nuestro pasante que hoy se puso la camiseta para contarnos qué está viendo él de actividades. A mí me suena muy bien las que eligió él, entonces usted cuente las que usted se las sabe mejor que yo. Listo, les cuento las recomendaciones para la otra semana. Tenemos dos películas, o más bien una película y una serie. La primera es una estrenada el día de ayer, que se llama Together. Es una película de terror, o más bien suspenso, dirigida por Michael Jacks y coprotagonizada por Dave Franco y Alison Brie, que pues fuera de escena son una pareja de esposos. Y pues para no hacer spoilers sobre la trama y la sinopsis de la película, pues solo contarles que las vibras que da la película pues son muy parecidas a una película aclamada del año pasado, pues que se llama The Substance. Otra recomendación para la otra semana pues es una serie que también recientemente estrenada, que es Alien Earth, una nueva iteración del universo de la saga de Ridley Scott, que ya tiene más de 20 30 años quizás. Es una serie ambientada en el año 2120 y digamos que pasa un par de años antes de los eventos de la película original del 79. Y pues para quien quiera salir este fin de semana, pues todavía tiene tiempo para asistir al Coffee Master en su séptima edición, que cuenta con más de 115 participantes entre Bogotá y los municipios aledaños pues de la sabana de Bogotá hasta Boyacá. Y digamos que pues para los amantes del café pueden acercarse a cualquiera de estos puntos y pues participar de este festival gastronómico que inició el pasado 6 de agosto y va hasta este domingo 17. Buenísimas. Esta en The Substance, la última media hora para mí fue ya too much, ya era como ese, ese body horror era como ya no entendía yo qué estaba pasando. Pero bueno, la película le fue muy bien. Y Alien Earth veo que es en Hulu nada más. Todavía no se puede ver en otras plataformas. Sí. Bueno, hay que perseguirla a ver porque yo me las he visto todas. Me gustan todas las historias, a ver cómo es que van a contarla esta vez. Bueno, listo. Fabián, muchísimas gracias. Creo que llegamos al final de nuestro podcast. Les agradecemos, como siempre, la compañía aquí con Carlos, Felipe y con Fabián. Bueno, les recomendamos que nos escriban, que nos comenten, que nos vuelvan a ver. Y nos vemos hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao, Felipe. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales, ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente, son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.